Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con los temas de Física General 2. Vamos a arrancar con lo que es termodinámica y primero que vamos a, como en todos los temas, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción de lo que vamos a intentar describir a través de la termodinámica. Van a ser varias clases y vamos a ir introduciendo los conceptos de a poco y vamos a ir viendo cómo llegamos a esos conceptos y cuál es la utilidad que tienen, y los vamos a ir desmenuzando a medida que avance el curso. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, como dice ahí, ¿no? La termodinámica estudia básicamente la temperatura, el calor y el intercambio de energía. ¿Sí? Hay una cuestión mundana que confunde los conceptos de temperatura y de calor, y que acá lo vamos a precisar para saber de qué estamos hablando, ¿no? Muy común decir, uy, qué calor que hace 40 grados de temperatura. Digamos, calor y temperatura no son la misma cosa desde el punto de vista termodinámico, aunque en la jerga cotidiana uno pueda hablar de ellos de manera indistinta. Entonces, y hay una gran diferencia con la mecánica tradicional, la mecánica de Newton, que es que, digamos, en una botella macroscópica de, no sé, 20 centímetros por 30 centímetros por 15 centímetros, un volumen macroscópico, un botellón de 2 litros de lo que ustedes utilizan para ir a buscar cerveza a Antares, estamos hablando de que si eso estuviese lleno de un gas, por ejemplo aire, tenemos del orden de 10 a la 24 partículas, ¿sí? Donde las distancias que hay entre cada una de las partículas son del orden de 10 a la menos 3 centímetros, y esas partículas están permanentemente chocando entre ellas y chocando contra los bordes del recipiente, y los tiempos involucrados son del orden entre choques, ¿no? Son del orden de 10 a la menos 13 segundos. Entonces, pretender hacer una descripción mecanicista de lo que le está sucediendo al gas sería total y completamente inviable, ¿no? Porque estamos hablando de 10 a la 24 partículas que tendremos que analizar la ecuación para el movimiento en X, para el movimiento en Y, para el movimiento en Z, con tiempos que son del orden de 10 a la menos 13 y con distancias que son del orden de 10 a la menos 3 centímetros, así que entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 8, dependiendo de la forma en la que está el gas ahí adentro, si está enrarecido, si está a presión atmosférica. O sea, es una manera, la mecánica newtoniana que utilizamos hasta ahora no serviría absolutamente para nada a la hora de describir lo que está pasando con el gas adentro de un recipiente. Y entonces lo que hace la termodinámica, a partir de leyes empíricas, o sea, leyes que se fueron construyendo a partir de observaciones que se hicieron, es construir cantidades promedio que describen o están asociadas con situaciones microscópicas. Fíjense que hasta ahora lo que vimos, el tema de los fluidos, en algún momento empezamos a hablar de la presión y nosotros hicimos un pequeño análisis microscópico donde asociábamos la presión con el golpe del choque elástico de las moléculas con las paredes del cilindro o del recipiente que las contiene, y donde se produce un intercambio de cantidad de movimiento, y entonces a partir de ahí es que decimos, bueno, la presión no es otra cosa que un promedio de el choque de partículas sobre las paredes. Entonces hablamos de número de choques por unidad de tiempo, por unidad de área. Y entonces ahí tenemos una vinculación entre lo que es la presión y lo que es la cuestión microscópica, que es el choque inelástico de las partículas contra las paredes del recipiente.
Asimismo, lo vamos a poder desarrollar un poco más adelante, pero la temperatura, que ahora vamos a ver qué es la temperatura, pero que no es el calor, sino la temperatura, que es una característica que medimos, va a ser una medida de la energía cinética que tiene nuestro sistema. ¿Sí? Y entonces, como yo les comentaba, lo que vamos a estar midiendo a partir de la termodinámica son cantidades promedios, y la termodinámica lo que hace es un conjunto de leyes o principios que están vinculadas con esas magnitudes promedio, que están vinculadas sin duda con alguna cuestión microscópica, donde se tiene en cuenta la característica atomística o corpuscular de los gases, pero que en definitiva lo que nosotros medimos es una cuestión macroscópica, ¿no? La temperatura es una medida promedio de la energía cinética que tienen las partículas. O la presión es una medida promedio del número de choques que tienen las partículas contra las paredes del recipiente por unidad de área y por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es, si quieren, la gran diferencia que aparece entre la física newtoniana, donde ustedes con las 3 leyes de Newton eran capaces de analizar un montón de sistemas, desde balas de cañón, futbolistas que le pegaban una pelota, planetas que están orbitando uno en torno al Sol, satélites, etcétera, y introduciendo modelos para tener en cuenta distintas interacciones, como la fuerza de roce o como la fuerza gravitatoria, etcétera, eran capaces de describir un sistema. Y lo que estamos haciendo acá con la termodinámica es describir el sistema a partir de cuestiones promedio que tienen su correlato con una situación corpuscular o atomística del sistema, pero que no tendría sentido hacer un análisis pormenorizado de cada una de los componentes del sistema, porque no terminaríamos nunca y no nos brindaría una información útil tampoco. Entonces, vamos, como característica fundamental, las magnitudes que vamos a estar tratando con la termodinámica son la presión, la temperatura, el volumen, la densidad, etcétera. Y todas esas ya ustedes saben cómo medirlas. La densidad la pueden medir dividiendo la masa por el volumen que ocupa. La presión acabamos de ver en la primera de las clases de fluidos cómo era que podíamos medir la presión, y quedaría como magnitud que tenemos que ver cómo medirla, la temperatura. Sí, hasta ahora todos nosotros tenemos un termómetro en los dedos, porque de alguna manera si tocamos algo y nos damos cuenta si está frío o si está caliente, o si nos ponemos una cucharada de comida en la boca sabemos si está frío o está caliente, o sea que los dedos, la lengua, etcétera, nuestra piel en definitiva tiene una cierta capacidad de medir la temperatura, y de hecho tiene algunos sistemas de alerta para que si esa temperatura es muy elevada, actuemos instintivamente retirando la mano del lugar caliente para no quemarnos. Y bueno, como mecanismo de supervivencia nos viene muy bien, pero para la cuantificación de la temperatura, digamos, no nos serviría. Uno no podría tocar algo y decir esto está a tantos grados, o la temperatura de este sistema es tal, porque eso es una cuestión subjetiva, ¿no? El umbral de sensibilidad de cada ser humano es distinto, y entonces tendríamos que buscar una manera que no dependa de la sensación de caliente o frío que tengamos en nuestro cuerpo, para poder encontrar una medida de la temperatura que sea única. Entonces, lo que vamos a usar es lo que se denominan propiedades termométricas, ¿sí? Que son propiedades de los sistemas que cambian con la temperatura.
Y entonces lo que vamos a usar es que las propiedades termométricas definen el equilibrio. O sea, cuando estas propiedades termométricas, que ahora vamos a ver de qué se trata, no cambian o permanecen constantes, entonces decimos que nuestro sistema está en equilibrio, ¿sí? Y entonces, si dos cuerpos o más están en equilibrio, es porque sus propiedades termométricas no cambian. Y entonces aparece lo que yo les comentaba, ¿no? De la ley cero de la termodinámica o las leyes empíricas que se fueron construyendo en torno de las observaciones macroscópicas de sistemas con un número muy grande de partículas, como pueden ser un recipiente con un gas o un recipiente con un líquido, o un recipiente con un gas y un líquido que coexisten, y entonces la ley cero de la termodinámica, o sea, el punto de partida, es algo bien rudimentario, y es que dice, bueno, si dos objetos están en equilibrio térmico, uno con un tercero, entonces entre estos dos habría equilibrio térmico, ¿sí? O sea, si yo tengo un recipiente C o un objeto C que está en contacto con un sistema A y en contacto simultáneamente con un sistema B, y el sistema A con el C están en equilibrio, quiere decir que las propiedades termométricas de A y C no están cambiando, ¿sí? Y a lo mismo sucede entre el sistema B y C, que las propiedades termométricas de B y C no están cambiando, entonces yo puedo asegurar que si yo pusiera en contacto el sistema A con el sistema B, no cambiarían sus propiedades termométricas. Entonces, eso traducido a la noción de equilibrio, lo que estaríamos diciendo es que si el sistema A está en equilibrio con el sistema C y simultáneamente el sistema B está en equilibrio con el sistema C, entonces puedo decir que el sistema A y el sistema B están en equilibrio entre sí, aunque no estén en contacto o no estén interactuando entre sí. Entonces, a partir de esta ley cero de la termodinámica y a partir de lo que son las propiedades termométricas, vamos a intentar encontrar una manera de medir, ¿sí? Medir la temperatura. Entonces, lo que aparece como instrumento para medir la temperatura es lo que llamamos un termómetro y una escala. Esto es algo muy usado cotidianamente por todos nosotros. El más conocido es el termómetro de mercurio, donde lo que se aprovecha es la dilatación del mercurio con la temperatura. Sobre el final de la clase vamos a ver cómo es que podemos cuantificar esta manera en la que se dilata el mercurio con la temperatura, pero la idea es que cualquiera de nosotros cuando dice, uy, tengo fiebre, tengo una gripe, sobre todo ahora con el tema del aislamiento, lo primero que hacen es tomarte la temperatura cuando vas a ingresar a cualquier lugar, y lo que hacen básicamente es medir de alguna forma la temperatura corporal, y para eso lo que se usó mucho tiempo es el termómetro de mercurio, donde básicamente lo que hacen es colocar el termómetro en contacto con algún sistema, ¿sí? Y entonces esperar a que se establezca el equilibrio entre estos dos, de modo que las propiedades termométricas del sistema C y las del sistema B no cambien. O sea, cuando ustedes se ponen el termómetro bajo el brazo sienten que está frío, entonces hay como un intercambio ahí entre las propiedades termométricas del brazo y las propiedades termométricas del mercurio. Luego de un tiempo, del mercurio no, del termómetro, y luego de un tiempo ustedes ya no notan que el termómetro esté frío, y es que básicamente estar en equilibrio el termómetro con el sistema que ustedes pretenden medir, y entonces se aprovecha esa situación de equilibrio, y lo que se necesita es una escala para medir esa temperatura. Entonces, como la Tierra tiene un porcentaje muy grande de agua, se usó el agua, que es una sustancia muy, muy particular. Se usó el agua en equilibrio con hielo, o sea,
pongo agua en un vaso y pongo cubos de hielo en un vaso y las dejo un rato, y entonces lo que digo que tengo en equilibrio el agua en estado sólido con el agua en estado líquido, y ahí pongo el termómetro y espero que se establezca el equilibrio y digo, bueno, a ese punto de dilatación del mercurio o a esa situación de equilibrio de esa propiedad termométrica del mercurio la voy a denominar 0 grados centígrados, y luego voy a usar una mezcla de agua y vapor, o sea, agua hirviendo, y pongo el termómetro en la situación en la cual el agua y el vapor coexisten y digo, bueno, y a esto lo llamo 100 grados. Esta elección de 0 y 100 es completamente arbitraria, ¿sí? Se hace entre 0 y 100 por una cuestión de simplicidad y, o sea, estas experiencias siempre se hacen a una atmósfera y de esta forma yo podría obtener una manera de medir una temperatura simplemente midiendo cuánto se dilató el mercurio adentro de un tubo de vidrio, y tomando como que cuando yo lo pongo a medir una mezcla de agua y de hielo me estaría dando 0 grados, y cuando estoy midiendo una mezcla de agua y vapor me estaría midiendo 100 grados, ¿sí? Y básicamente decir que esto va entre 0 y 100 es para tener esta escala y confiar en que la dilatación del mercurio es lineal con la temperatura y que a un incremento de temperatura le va a corresponder un incremento proporcional en la columna de mercurio, y entonces básicamente tendríamos resuelto nuestro problema de cómo cuantificar la medida de una temperatura con la propiedad termométrica de un elemento, en este caso el mercurio. Y esto es lo que se llama la escala Celsius, ¿sí? Y básicamente es la que ustedes más conocen y la que todos nosotros usamos a diario para decir cuando tenemos que hacer el permiso para salir en el cuidar, le decimos que tenemos 36,5, 36,7, digamos, estamos utilizando una escala que va entre 0 y 100, donde 0 es agua y hielo y 100 es agua y vapor, y en el medio estamos nosotros con nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, Fahrenheit eligió otros 2 puntos. Dijo, no, yo voy a poner agua salada y hielo en equilibrio, y a eso lo voy a llamar 0 grados, y lo voy a llamar a la temperatura del cuerpo humano, ¿sí? Voy a decir que esos son 96 grados. Y dijo, ¿y por qué 96? Y bueno, porque tiene muchos divisores, y entonces me conviene para después ver cuántas veces la temperatura, cuántas veces entra una temperatura que yo mida en la temperatura del cuerpo humano. Y después se hicieron algunas modificaciones para que el hielo y el vapor tuvieran números enteros, y entonces terminó siendo que la escala de Fahrenheit es que la mezcla de agua dulce o agua destilada sería, ¿no? No agua salada como en este caso cuando él hizo su definición, sino agua y hielo están a un valor de 32 Fahrenheit y la mezcla de agua y vapor están a 212 Fahrenheit, siempre a una atmósfera, y acá está la escala de Fahrenheit, que es la que usan en Estados Unidos. Siempre tomando como referencia el equilibrio entre agua y hielo y el equilibrio entre agua y vapor, y asignándoles a esos puntos de equilibrio valores más o menos caprichosos, para luego definir una escala. Sí, pero bueno, en este caso yo les comenté más arriba que esto se basa en que la variación de la propiedad termométrica es lineal con la temperatura, y bueno, eso no lo podríamos asegurar, ¿no? hasta no poder comparar con otro sistema que tenga otra propiedad termométrica que cambie con la temperatura y ver si se comportan iguales o si los dos miden la misma temperatura. Pero en principio esa suposición de linealidad alguien la podría cuestionar, ¿sí? Y entonces
digamos, no solo que alguien la podría cuestionar, sino que hay discrepancia a la hora de medir con mucha precisión una temperatura, porque estamos en un laboratorio y la necesitamos. Entre distintos termómetros tenemos diferentes temperaturas. A lo mejor una variación de una décima de grado a la hora de tomarnos la fiebre no es trascendente. Entonces, usar un termómetro de mercurio para tomarnos la temperatura y que dos termómetros de mercurio nos marquen 36,5, 36,6, para el caso es lo mismo, no estaría influyendo o siendo un problema, pero sí estamos trabajando con mucha precisión o en escalas de muy bajas temperaturas o de temperaturas muy altas, vamos a tener problemas con estos dispositivos para poder medir la temperatura usándolos. Entonces, lo que aparece como una manera alternativa son los termómetros de gas a volumen constante. ¿Cómo es que funciona un termómetro de gas a temperatura constante? Es algo parecido al sistema que ustedes habían utilizado para medir presiones, ¿sí? Donde lo que se utiliza es la propiedad termométrica de la presión. O sea, lo que vamos a ver es que la presión cambia con la temperatura, entonces lo que vamos a poner es este bulbo, que sería nuestro instrumento de medida, en equilibrio con el sistema que queremos medir, y entonces cuando cambie la temperatura, cambiará la presión, y como ustedes saben, si cambia la presión, entonces esta superficie baja y esta otra sube, pero lo que tenemos es que esta parte es flexible, sería, si quieren, un tubo de goma, y lo que vamos a hacer es que cuando ponemos esto en contacto con el sistema que queremos medirle la temperatura, lo que tenemos que hacer es subir y bajar esta columna, aprovechando de que esto es flexible, de modo de que esta parte de la superficie del líquido esté siempre a la misma altura. Con eso nos aseguramos que el volumen de gas es siempre el mismo, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que esta altura cambia, pero no porque cambien esta y esta simultáneamente, sino porque de alguna forma yo muevo esto hacia arriba o hacia abajo, aprovechando de que esto que está acá abajo es flexible, no es un tubo rígido, sino que se trae alguna manguera de goma o algo que yo la puedo mover, y aprovecho para dejar esto fijo a una altura para asegurarme de que este volumen sea un volumen constante, y entonces yo podría determinar la presión acá adentro simplemente como o sea, si la presión acá es igual que la presión acá, entonces la presión en este punto será la presión atmosférica más ρ por G por esta columna, la altura de esta columna, ¿sí? La presión atmosférica más la densidad por G por la altura, ¿sí? Y luego lo que haría sería, bueno, lo calibro utilizando esos puntos de hielo y de vapor. Entonces, cualquier temperatura que yo quiera medir, lo que voy a tener es que tendría que medir la presión menos la presión que yo medí cuando hice la calibración de medirlo en hielo, dividido la diferencia de presiones entre el vapor y el hielo, y eso lo multiplico por 100 para tener la escala en centígrados. Fíjense que si el sistema que quiero medir es el hielo, entonces acá tendré como valor la presión que aparece cuando tengo el hielo, y entonces son iguales, este numerador me da 0 y entonces la temperatura que midió es 0 grados centígrados. Si pongo esto a medir en un sistema con vapor, entonces esto me queda P vapor menos pH, y acá tengo P vapor menos pH, este cociente me da 1 y la temperatura me estaría dando los 100 grados. O sea, este sería un dispositivo en el cual, en lugar de aprovechar la propiedad de dilatación del mercurio, aprovecho la propiedad de variación de la presión con la temperatura que tiene un gas. Lo vamos a ver más adelante, cuál es, o sea, cómo es esa dependencia funcional que tiene la variación de la presión con la temperatura, pero por ahora, para poder definir una manera de medir temperatura, no me interesaría cómo es que depende la presión con la temperatura, simplemente lo que tengo que hacer es calibrar mi sistema midiendo la presión
cuando tengo una mezcla de agua y hielo y cuando tengo una mezcla de vapor y agua, y entonces cualquier presión intermedia yo voy a poder determinar a qué temperatura está. Ahora bien, uno puede decir que este sistema dependerá de cada gas. Cada gas tendrá un comportamiento distinto, ¿sí? Pero lo que se observa o lo que se vio es que sí, es cierto, cada gas se comporta de una manera diferente, pero yo lo que podría hacer es poner acá cantidades de gas cada vez menores. O sea, disminuir la cantidad de gas que pongo acá, disminuir la masa de gas que tengo acá dentro. Y entonces eso lo que se observa es que si yo grafico en un sistema la presión que obtengo cuando mido el vapor dividido la presión que obtengo cuando mido el hielo, ¿sí? Para que este me dé mayor que 1 siempre, ¿sí? Para distintas cantidades de gas, ¿sí? Lo que estoy haciendo no es otra cosa que el límite para la presión yendo a 0 del cociente para distintos gases, no importa cuál es gas, nitrógeno, oxígeno, cualquiera. Lo que observo es que cuando la densidad del gas es muy bajita, o sea, cuando la masa del gas tiende a 0, los puntos estos se alinean en una recta y si bien cada gas tiene un comportamiento diferente, o sea, el gas A se va a comportar diferente del gas B y diferente del gas C, lo que veo es que todos convergen a un punto, a un único valor del cociente entre la presión cuando tengo mi sistema midiendo el vapor, agua y vapor en equilibrio, y cuando tengo mi sistema midiendo hielo y agua en equilibrio, ¿sí? Ese cociente tiene un único valor para todos los gases. ¿Por qué no puedo medir este cociente? Y porque en este lugar, si la presión esta es 0, significa que yo tendría este coso con cero gas, o sea, la masa del gas sería 0 y no tendría dilatación. Por eso hay que usar un proceso de límite, ¿sí? E ir reduciendo paulatinamente la cantidad de gas y llegaremos hasta por acá. Ya estos puntos, digamos, es una extrapolación que uno hace, ¿sí? Porque no tendríamos gas ya en este lugar, ¿sí? Pero el comportamiento del límite de este cociente es el mismo para todos los gases. Y entonces podríamos utilizar, ¿sí? este límite para decir que la temperatura del vapor dividido la temperatura del hielo es este cociente que está acá. O sea, la temperatura la asocio con la variación de las propiedades termométricas como el de la presión y que obtengo que para el límite de la presión del hielo yendo a 0, va por lo mismo, ¿no? Pero la idea es que para cantidades menores de masa, cada vez menores de masa, obtengo que el cociente entre la temperatura del vapor y la temperatura del hielo es este número que está acá, 1,3661. ¿Sí? Y entonces, si además lo que pedimos que la diferencia entre la temperatura del hielo y la temperatura del vapor sea de 100 grados, como habíamos dicho antes, tenemos ahora, si quieren, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Tendríamos que la temperatura del vapor dividido la temperatura del hielo me está dando 1,3661 y que la temperatura del vapor menos la temperatura del hielo me estaría dando 100. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que encontramos es que la temperatura del hielo sería 273,15 y la temperatura del vapor 373,15. Y a esto, como el que hizo este desarrollo o este estudio para los distintos gases, etcétera, fue Kelvin, entonces a esto se lo llama la temperatura medida con un termómetro de gas a partir de encontrar el límite de masas cada vez menores de gas, ¿sí? Se llama temperatura Kelvin y se representa con una K mayúscula, ¿sí? en honor al
a Kelvin, que lo van a volver a escuchar en termodinámica, y entonces lo que tenemos es que esta temperatura la llamamos escala absoluta de temperatura. Más adelante vamos a ver por qué absoluta, pero la idea es que ahora tenemos una manera de medir la temperatura, ¿sí?, del hielo y del vapor en unidades llamadas Kelvin, ¿sí?, y con un proceso que en principio es independiente del gas que usemos, porque todos los gases se comportan de la misma manera, ¿sí?, cuando reducimos su densidad o cuando la masa de gas involucrada dentro del termómetro de gas es cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es, para cualquier temperatura que querramos medir, entonces lo que vamos a hacer es medir el límite para presiones del hidrógeno, dije hidrógeno porque el gas que se usa comúnmente es hidrógeno, pero para la presión del hielo tendiendo a cero, ¿sí?, para cantidades cada vez menores de gas, este límite lo voy a asociar con la temperatura dividido la temperatura del hielo, que ya sabemos que es 273. Entonces, si despejo de esta expresión que tengo acá, ¿cómo mido la temperatura? Y bueno, la mido midiendo el límite de la presión que mido dividido la presión que mediría para cantidades cada vez más pequeñas de gas en el hielo, ¿sí?, por 273. Esta escala de temperaturas que tenemos acá es la que se llama de temperatura de gas ideal. ¿Y por qué? Y porque todos los gases, cuando su densidad es muy bajita, tienden a comportarse como un gas ideal. Y ya vamos a definir un poco más adelante lo que es un gas ideal, ¿sí? Pero entonces permítanme ahora decir que esta escala absoluta de temperatura es la escala del gas ideal, ¿sí?, porque todos los gases tienden a comportarse como un gas ideal cuando la densidad tiende a cero. Y lo que se observa, por ejemplo, si medimos una propiedad cualquiera, qué sé yo, el punto de fusión del azufre, ¿sí?, lo medimos con un termómetro de gas en el cual ponemos distintos gases, ponemos hidrógeno, ponemos nitrógeno, ponemos aire, ponemos oxígeno y medimos la temperatura en función de la presión que encontramos en nuestro sistema cuando lo calibramos para el hielo, ¿sí? Lo que vemos es que todos los gases se van a comportar de manera diferente, digamos, pero para valores cada vez más pequeños de la presión del gas, o sea, la presión cuando mido el hielo, o para valores cada vez más pequeños de la densidad, lo que obtenemos es que extrapolando el comportamiento de los termómetros con distintos gases, todos coinciden a la misma temperatura. O sea que esto verifica experimentalmente que esta escala es independiente del gas que utilicemos. ¿Por qué? Porque en el límite de valores muy pequeñitos de gas, todos los gases marcan exactamente la misma temperatura. En particular, esta era, digamos, estoy hablando de una temperatura como por ejemplo la de fusión del azufre, ¿sí? Todos los termómetros de gas van a apuntar a extrapolarse al mismo valor. Y por eso es que digo que me independizo del gas, ¿sí?, y que es una escala absoluta. En particular, si medimos la presión dentro de un sistema con la temperatura y lo vamos midiendo esta presión a medida que vamos bajando la temperatura, vamos a poder medir hasta un determinado punto, porque después nuestro sistema ya no va a ser capaz de medirlo, porque hay que ver cómo es que cambian las propiedades termométricas de nuestro sistema con la temperatura, pero digamos, temperaturas muy bajas es muy complicado de obtener, pero la idea es que esta
variación de la presión con la temperatura, en esta parte se puede hacer muy bien, para temperaturas negativas hasta ciertos valores se puede hacer de manera relativamente fácil. La idea es que si extrapolamos este comportamiento, esto se cortaría, ¿sí?, en un punto que está en menos 273,15. O sea, la presión llegaría a tener un valor cero cuando la temperatura que medimos es de menos 273,15 grados. Y que no es otra cosa que este valor que tenemos acá. Y para el hielo me da 273,15. La idea es que no puedo tener una temperatura más chica que el menos 273,15. O sea, yo estaría pensando en la temperatura más chica que podría obtener midiendo una presión. Extrapolando esta curva es menos 273,15. ¿Qué pasa? Si yo bajo más la temperatura, tendría presiones negativas y eso ya sabemos que no puede suceder. Entonces, en este sistema, con esta manera de medir temperatura, midiendo la presión, ¿sí?, la temperatura más pequeña que nuestro sistema puede detectar es 273,15. Y luego vamos a ver que este es un límite termodinámico real y que no puede haber temperaturas menores que la del 273 grados centígrados o menores que 0 grados Kelvin, como tendríamos utilizando la escala de temperatura absoluta. ¿Sí? Entonces, a partir de esta manera de definir la temperatura utilizando un punto de referencia, porque nosotros esta es la presión que vamos a ir midiendo y la vamos a comparar con la presión de del punto de equilibrio entre hielo y agua, sí, bien digo. Entonces, lo que se hizo como un paso es utilizar como ese punto de referencia lo que se llama punto triple del agua. El punto triple no es otra cosa que un punto donde coexisten en equilibrio el hielo, el agua y el vapor, ¿sí? Entonces, este punto sería un punto, si quieren, que daría menos arbitrariedad, porque el punto de ebullición o el punto de congelamiento dependerá de la presión atmosférica. Y si lo hacemos a nivel del mar o a distintas alturas, esta presión de hielo con el cual estamos calibrando nuestro termómetro podría cambiar. En cambio, si usamos el punto triple, donde coexisten las tres fases, agua, vapor, hielo, entonces queda unívocamente determinada también cuál es la presión, que son estos 4,58 milímetros de mercurio o 0,006026 atmósferas, y la temperatura de ese punto T triple es 273,16 Kelvin. Entonces, utilizando el punto triple como referencia y ya no el punto de equilibrio entre agua y vapor, la escala de temperatura absoluta la podemos escribir como 273,16 por el cociente de temperatura, ¿sí?, entre la presión que medimos y la presión del punto triple, ¿sí? Entonces, como la diferencia entre el agua hielo y el agua vapor sigue siendo 100, tanto en la escala Celsius como en la escala Kelvin, el pasaje entre las dos escalas es directo, ¿no? La temperatura absoluta la obtengo como la temperatura medida en grados centígrados más 273,16 Kelvin. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando estoy en el hielo, esto es 0 en la escala centígrada y la escala absoluta es 273,16, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Cuando la presión, este cociente de presiones me da la coexistencia entre la presión en el punto triple, que es cuando existen agua y hielo. Y si esto fueran 100 grados, tendría que la temperatura del agua a 100 grados es 373,16, que coincide con la que habíamos definido más arriba, ¿sí?, cuando vimos
la forma en la que un termómetro de gas se utiliza para medir la temperatura. Entonces, con lo que yo les acabo de contar, tenemos una manera de medir la temperatura utilizando la propiedad termométrica del mercurio y eventualmente vincularla con una temperatura que utiliza la propiedad termométrica del gas, pero que cuando la presión del gas es muy bajita, se independiza de esa propiedad termométrica porque todos los gases se comportan de la misma manera y entonces aparece esta escala para medir temperatura, que es una escala independiente del gas utilizado y es lo que se llama la temperatura absoluta, que se mide en Kelvin y cuyo valor no puede ser menor que menos 273 grados centígrados o no puede ser menor que cero, ¿sí? Porque la temperatura definida como temperatura absoluta, lo sumo podría ser que esta presión sea cero, nunca va a poder ser menor que cero y entonces esta temperatura, el valor más pequeño que podría tener es cero. Vamos a ver más adelante que eso es una utopía también, pero en principio nunca esta temperatura puede tomar valores negativos. Y la manera en la que la utilizamos para vincularla con la temperatura en grados centígrados es a partir de esta suma trivial que tenemos acá. Lo que vamos a ver ahora es muy simple, que es básicamente cuantificar lo que habíamos visto de las propiedades termométricas del mercurio, que es lo que se llama la dilatación térmica. O sea, esto es algo que se conoce desde hace mucho, y nuevamente vamos a utilizar un mecanismo, un modelo, no mecanismo, un modelo simple donde cuantificamos de alguna manera qué le pasa a los materiales que cuando se calientan se dilatan y cuando se enfrían se contraen, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros lo que vamos a ver es, hay un material donde suponemos que una de las longitudes, una de las dimensiones predomina por sobre las otras. Pensemos por ejemplo un alambre donde el largo es una dimensión que predomina frente al ancho y al espesor del alambre. Pensemos un alambre de sección rectangular si quieren. Y entonces lo que vamos a ver es que si calentamos ese alambre tendrá una longitud final cuando inicialmente tenía una longitud inicial, vamos a llamar como siempre L0 a la longitud inicial, lo calentamos, o sea, le cambiamos la temperatura y entonces ese cambio de temperatura trae aparejado un cambio en esa longitud. Y que decimos que ese cambio en la longitud va a estar vinculado con el cambio en la temperatura. Obviamente tenemos que estar lejos de la temperatura de fusión de nuestro sistema porque entonces ya nuestro modelo no sirve más. Pero nuestro modelo muy simple es decir que el cambio en la temperatura, o sea, el delta L, va a ser proporcional, ¿sí?, a el cambio en la temperatura y a la longitud inicial que tenía el material o el alambre. O sea, si ponen esto dividiendo, tienen el cambio unitario proporcional al cambio de temperatura. Esto es algo parecido, si quieren, al modelo que habíamos utilizado para la elasticidad, ¿no? Porque fíjense que desaparecido el estímulo, desaparece la perturbación de nuestro sistema, o sea, L final vuelve a ser L inicial, y que cuanto más grande sea el estímulo, cuanto más grande sea la diferencia de temperatura, más grande es la diferencia de longitudes. Y entonces este coeficiente que me vincula el efecto con la causa, lo llamamos coeficiente de dilatación lineal. Y si lo acomodamos un poco,
esta situación, ¿no? Este L0 lo ponemos de este lado, nos queda que la longitud final la podemos expresar como la longitud inicial por un paréntesis que es 1 más alfa delta t. Obviamente esto cuando delta t es 0, la longitud y la inicial y final coinciden, y si este delta t es positivo o negativo me va a estar diciendo si esto se contrajo o se estiró. Y entonces sería nuestra manera simple de cuantificar de qué manera se modifican las dimensiones de un objeto al estar sometido a un cambio de temperatura. Y este coeficiente de dilatación lineal está tabulado, así como está tabulada la conductividad eléctrica o como está tabulada la conductividad térmica, que la vamos a ver un poco más adelante, y está tabulado la densidad, y está tabulado un montón de cosas. Para cada material está también tabulada cuál es su coeficiente de dilatación lineal. Pensemos entonces qué pasaría una lámina rectangular, o sea, ahora hay dos dimensiones en juego frente a la tercera, o sea, pensamos que tiene un espesor muy delgadito frente a las otras dos dimensiones, como por ejemplo podría ser la hoja esta sobre la cual yo estuve escribiendo, ¿sí? Cómo cambia la superficie de la hoja por el hecho de que la hoja esté sometida a un cambio de temperatura. Entonces uno podría pensar, bueno, la longitud final de una de las aristas de la hoja la puedo pensar como la longitud inicial por 1 más alfa por delta t, y la longitud de la otra arista la puedo pensar como la longitud inicial por 1 más delta t, y si se dilató, entonces el área final será la longitud final en el lado A por la longitud final en el lado B. Tendría que hacer este producto de cociente, o sea, sería esto por esto, que no es otra cosa que esto por esto, y entonces, utilizando la propiedad distributiva y tomando como que LA inicial por LB inicial me da el área inicial, fíjense que si tiro cosas del orden de alfa cuadrado, porque pensamos que alfa es un valor muy pequeñito, entonces lo que me queda es que el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces lo que podemos decir es que para cualquier sustancia, o sea, yo tengo el cobre y tengo cuál es el coeficiente de dilatación del cobre, yo podría predecir qué le pasaría a una lámina de cobre, ¿sí? Simplemente utilizando que el coeficiente de dilatación superficial, que me dice cómo cambia el área con la temperatura, es 2 veces el cambio, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y de manera análoga, si suponemos un paralelepípedo y estamos descartando cosas que tengan en delta t cuadrado y delta t cubo que están vinculadas con alfa cuadrado y alfa cubo, o sea, yo estoy tirando cosas que sean de orden superior en alfa, ¿sí? Entonces me sobrevive esta expresión que me dice que el volumen final va a ser el volumen inicial por 1 más 3 alfa por delta t, y este 3 alfa no es otra cosa que lo que luego vamos a definir, o estamos definiendo, como el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿sí?, de nuestro material, que es el que está tabulado para el mercurio. O sea, cuánto es que cambia el mercurio su volumen por una variación de temperatura determinada, y entonces lo que estoy aprovechando para medir una temperatura es esta propiedad termométrica del mercurio que se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría, y entonces aprovecho ese cambio de volumen para medir cuánto cambió esa temperatura. Sí, entonces, una cosa notable, o si quieren, los agujeros o cavidades. O sea, un agujero, yo podría pensar que en la hoja hago un agujero, ¿sí? O si tengo un cuerpo como si fuera un queso y tengo una cavidad adentro del cuerpo como si fueran los agujeritos del queso, ¿sí?,
ellos se dilatan y se contraen igual que el sólido que los contiene. O sea, yo podría ver cuánto se dilata el agujero del queso, pensando en una cavidad adentro de un bloque, simplemente pensando cómo se dilata el bloque, porque el agujero se va a dilatar exactamente igual que como se dilató el bloque. Y como curiosidad, y para ir redondeando, yo les comentaba que el caso del agua es una situación milagrosa, ¿sí? Porque lo que vemos es que el comportamiento de cualquier sólido es básicamente de manera lineal con el cambio de temperatura. O sea, el volumen el volumen final tiene un comportamiento lineal con la temperatura. Se va achicando la temperatura y se va achicando el volumen final. Y lo que sucede con el agua tiene un comportamiento más o menos lineal, o sea, yo voy reduciendo la temperatura y, bueno, acá me faltó poner lo que sería el volumen, ¿sí? Y se va reduciendo el volumen, pero llega hasta, ese volumen encuentra un mínimo en 4 grados centígrados. Y a partir de 4 grados centígrados el agua comienza a aumentar su volumen hasta llegar a este punto que es donde se congela. Entonces, ¿qué pasa? El agua a 4 grados centígrados es más densa. Y entonces, por ser más densa, ustedes ya vieron que el principio de Arquímedes, los objetos más densos no flotan, sino que se hunden. Entonces, el agua a 4 grados centígrados se hunde y el agua que está a menor temperatura empezaría a flotar. Y entonces, el agua a punto de congelarse queda en la superficie. Y al quedar en la superficie se congela en la superficie, o sea, no es que esto sea la superficie, digo que el agua se congela en la superficie, permitiendo que debajo de la superficie quede siempre agua líquida. De modo que si se congela una laguna o se congela el mar porque hubo una glaciación y se congela toda la superficie de la Tierra, ¿sí? La parte debajo del hielo, debido a este comportamiento caprichoso del agua, ¿sí? Queda agua líquida debajo del hielo que permite que la vida como la conocemos siga desarrollándose, porque los peces se pueden mover, tendrán más o menos frío porque estarán a una temperatura cercana a 4 grados centígrados, pero no quedan congelados. Si el agua tuviese un comportamiento lineal con la temperatura, ¿sí? Como cualquier otro de los elementos, ¿qué hubiera pasado? El agua se empieza a congelar, se congela toda, inclusive en el fondo. Y entonces, en las épocas de glaciación, el mar se hubiera congelado hasta el fondo del mar y no hubiésemos tenido en ningún momento agua líquida que permita el desarrollo de la vida tal como la conocemos, y no estaríamos en este momento dando el final de la clase de termo de física. Así que bueno, por lo pronto llegamos hasta acá. Vamos a seguir. Termodinámica es un tema largo, es un tema que introduce conceptos nuevos, y que requiere que ustedes lo complementen con libros de manera inexorable. Yo les voy a ir contando las distintas cuestiones que van a ir apareciendo, pero es fundamental que ustedes utilicen libros para ir complementando lo que yo les cuente y redondeando todas las definiciones que estamos haciendo en todo momento a lo largo de la parte de la cursada, sobre todo cuando empecemos con primer y segundo principio, que lo vamos a ver un cachito más adelante. Bueno, por ahora esto es todo. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.